Buenas tardes, Iglesia Expectativa 320. Es un enorme gozo que estés ahí nuevamente, como cada miércoles, ¿verdad? Viendo este canal de nuestra iglesia. Hoy hay una palabra nueva y fresca, como cada semana, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y mira, la clase del día de hoy lleva por título La transgresión de Jonás, servir a Dios de mala gana. ¿Verdad? Esta es una plática que pues va a abrir, ¿verdad?, muchas cosas en nuestro corazón y es espero, ¿verdad?, que estés ahí con tu corazón abierto a lo que Dios quiere hablar hoy a ti. Quiero que me acompañes a Hechos 26 en el capítulo 19. Hechos 26, capítulo 19. Mira, si tienes una Biblia como la mía, esta parte lleva por título Pablo obedece a la visión y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Te imaginas ese momento en que Pablo frente al rey le dice: no fui rebelde a la visión celestial? Tristemente hoy en día, ¿verdad?, muchos cristianos, y no solo hoy en día, sino años atrás, siglos atrás, hubo siervos, grandes siervos de Dios que no tuvieron la dicha de decirle la primera y que cuando Dios los mandó a hacer algo, lo hicieron. Y definitivamente hoy en día nosotros estamos igual. No siempre obedecemos a lo que Dios nos ha mandado a hacer a la primera. Hay gente ahí, ¿verdad?, que Dios les dice algo, les da una instrucción y no lo hacen. Hay quien al momento, ¿verdad?, a lo mejor a tu autoridad espiritual, a tu autoridad en el mundo secular, a tu jefe, ¿verdad?, inmediatamente te paras en rebeldía y contestas y dices, te opones a lo que Dios está mandando. Pero tristemente también hay gente que está ahí callada, pero en un total desacuerdo con Dios. No están de acuerdo con lo que Dios quiere que hagan. Quiero que te pongas a pensar cuántas veces en tu vida has estado en desacuerdo con Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer algo y no lo has hecho? ¿Verdad? Qué tristemente, ¿verdad?, nos vemos arrogantes al decidir, al atrevernos a decir o siquiera pensar y decir de todo lo que Dios te está mandando, ¿verdad? Que Dios te manda a hacer algo y sabes que hay un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y dices, voy a escoger el paso 1, el paso 2, el paso 3 no me gusta, le voy a buscar un atajo para llegar al paso 4. Pero ¿qué crees? Con Dios no funcionan así las cosas. Y si tú no lo haces, va a llegar un momento de tu vida en que ya no va a haber modo en que tienes que pasar por ese quiz. Y si tienes que pasar el paso 1, paso 2, paso 3 de Dios, no tu paso, tienes que hacerlo. Mira, en la Biblia podemos ver la vida de Jonás, un hombre que había oído del mismo Dios, al mismo Dios le había oído hablarle, pero le había dado una revelación. Dios mismo le había dado. Mira, vamos a Jonás 1, en el capítulo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Te das cuenta? Algo que mientras yo leía estas escrituras, ¿verdad?, algunas veces las había leído, otras veces, pero hoy lo que atrajo mucho mi atención fue que decía: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Después de que Dios les da una revelación para su vida, se atreve a levantarse, pero Dios le dijo que era a la izquierda y él se fue a la derecha, lejos, lo más lejos de la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos esto, ¿verdad?, que Dios nos habla algo y hacemos todo lo contrario, y sin embargo decimos que queremos estar en su presencia, cuando el no obedecer te está alejando de su presencia. No puedes caminar, ¿verdad?, junto a Dios si no obedecemos lo que Él nos está mandando a hacer. Cuando Jonás oyó por primera vez estas palabras, ¿verdad?, huye en esa dirección opuesta, tal vez por miedo a enfrentarse a la gente de Nínive,
¿verdad? Que era una ciudad muy especial, muy agresiva también. A lo mejor estaba lleno de prejuicios en su corazón contra ellos y quería que llegara el juicio de Dios. Algo que Jonás tenía muy claro, él que conocía a Dios. Él era el hijo de un profeta y como profeta sabía que Dios era un juez justo que emitía juicio. Pero también hay algo que tú y yo no tenemos que olvidar, que Dios es un Dios de amor. Y porque es justo, Él también nos da un tiempo para arrepentirnos. Y yo creo que en su corazón Jonás sabía que Dios iba a perdonar a Nínive si esta ciudad hacía corrección de sus caminos. Y Jonás, yo creo que lo que él quería era, no, que se mueran todos. ¿Para qué voy? Yo quiero que se mueran. Se han portado mal, han sido así, han hablado de Dios. Incluso yo creo que han de haber atacado o él tenía algo en contra de ellos por algo que le hicieron. Y que dice, juicio, que venga el juicio de Dios. Pero ese no era el plan de Dios. Sin embargo, Dios es un Dios de amor y es un Dios de segundas oportunidades. Y le vuelve a dar una oportunidad más a Jonás. Y a pesar, ¿verdad?, de que él echó a perder la primera oportunidad, Dios le da una segunda. Y lo vemos en Jonás 3, si me acompañas. En el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Esta vez Jonás se levantó y obedeció. Pero hay algo que quiero que ahí entendamos. Mira, cuando se veía que Jonás había sido desobediente, y si tú te vas a leer el capítulo 2 del libro de Jonás, ¿verdad? Cuando ves ahí que un gran pez viene y lleva en su vientre a Jonás, ¿verdad? Jonás recapacita y dice, cuando vuelve a escuchar la voz de Dios, la obedece. Pero mira, el libro de Jonás dice que es un libro, a pesar de ser un pequeñito, ¿verdad? Si tú lo buscas ahí en la Biblia, son simplemente cuatro capítulos que te los acabas rápidamente de leer, ¿verdad? Y dice que es un libro que habla de victoria, de la victoria de Dios, una victoria en la cual Jonás fue usado por Dios. Y en el capítulo 1 y 2 vemos a un Jonás que hace lo que no se tiene que hacer cuando Dios te llama. Y en el capítulo 3 y 4 nos presentan a un Jonás que hace lo que Dios le dice, pero con una actitud que no es correcta a lo que Dios te pide. Y así muchas veces podemos estar en nuestra vida, ¿verdad? En el corazón de Jonás había algo, pero seguramente no era un avivamiento, no era un gran ardor, ¿verdad? Por decir, ojalá y Nínive se convierta de sus caminos. En él había así de que ojalá y Nínive sea consumida por el fuego de Dios. Eso no es ser un avivamiento, eso no es tener el temor o el amor de Dios por las personas. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? El profeta no se daba cuenta de que Dios le estaba tratando de mostrar que su palabra iba a ser llevada a otras naciones. No solamente lo estaba guardando ahí, ¿verdad?, entre cuatro paredes para él. Y hoy en día también tenemos que hacer nosotros eso. Muchas veces, ¿verdad?, nuestras conclusiones como cristianos, aunque seamos cristianos, conocemos de Dios, conocemos del Evangelio, no concuerdan con el corazón de Dios, son opuestas. Perdón. Y con esto estamos levantando una fortaleza. Una fortaleza es algo contrario que supone el conocimiento de Dios. Dios lo que quiere es que mucha gente más se convierta, no importa de dónde las esté sacando. Recuerda de dónde Dios te sacó. Y si dices tú, bueno, no estaba tan mal mi vida, de dónde Dios me rescató, quiero que pienses por un momento que si Dios no te hubiese rescatado en ese momento de tu vida, ¿dónde estarías hoy en día? ¿Estarías donde estás? ¿O no crees que lo más seguro es que estuvieras hundido entre más pecado y alejado de la presencia de Dios? Sin embargo, Dios tuvo compasión de cada uno de nosotros y Dios quiere tener esa compasión por la demás gente. Tú y yo tenemos que ir, ¿verdad?, abriendo esa fortaleza en tu vida por medio del poder de Dios. Hace falta, ¿verdad?, pulverizar esos
muros invisibles de nuestro corazón que se resisten a que la voluntad de Dios se dé a conocer. Ese amor por los perdidos, ¿verdad? Nosotros no somos quienes vamos a escoger quién puede ser salvo. Nosotros somos los enviados para llevar el mensaje. Y dejémosle a Dios quién va a escuchar su palabra, quién va a aceptar su salvación. Vamos ahí a Jonás. Okay. Vemos en Jonás 3, nuevamente vamos en el capítulo 3, en el versículo 3, y dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás se levantó, habló el mensaje, pero lo habló incompleto. Se le había olvidado decir lo más importante, la segunda parte de ese mensaje que decía que si se arrepentían de sus malos caminos, Dios los perdonaría. Eso era lo más importante que Dios quería que se diera a conocer. La palabra es muy clara y dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y Jonás conocía la palabra, y él sabía que si se arrepentían vendría misericordia de Dios para sus vidas. Pero él estaba en la cuestión legalista. Y es lo que tenemos que quitarnos hoy en día, de ser obedientes a lo que Dios nos está llamando. A lo mejor Dios está llamando a ir a alcanzar a la persona que más daño te ha hecho en tu vida. Y sí, seguramente podemos decir, no, que se muera, que se pierda en el mundo. Hace muchos años, recién llegada a Cristo, viví una situación, ¿verdad? Y en la que había así como que el trato de Dios en mi corazón hacia una persona, ¿verdad? Y yo le decía, o sea, yo veía y estaba molesta con esta persona porque había obrado injustamente hacia mi persona. Y Dios, con ese amor que tiene, ¿verdad?, se acercó por medio de una persona a mi vida y me dio un consejo, ¿verdad? Y que yo en ese momento me choqueaba y decía, a ver, ¿cómo? O sea, no entendía las matemáticas de Dios. Yo decía, pero si me está haciendo esto, pero si el otro. Y simplemente Dios me mandó a hacer una sola cosa. Y me estaba costando trabajo hacerla. Me arrastré literalmente, espiritualmente me arrastré para poder obedecer. No estaba contenta. Obedecí, sí, con un corazón no de acuerdo a lo que Dios quería. Pero Dios me mostró su amor. Y en el momento en que yo hice lo que Dios me pidió, vino una liberación a mi vida. Y meses más tarde, ¿verdad? Yo vi la cosecha de eso, lo que Dios me mandó a hacer. Y yo no sé qué te está mandando hoy Dios a hacer, ¿verdad? No sé a dónde te está enviando. A lo mejor te está mandando a compartir la palabra a gente que te ha rechazado, gente que se ha burlado de ti. Y que digas tú, no, que venga fuego del cielo para juzgarlos. Deja que Dios sea Dios y que Él tome la venganza en sus manos. Eso es algo que aprendí, ¿verdad? Que la venganza es de Dios, no es mía. Y Jonás, ¿verdad? Él simplemente estaba ahí hablando de que Dios los iba a juzgar. Sin embargo, si seguimos leyendo, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 13, Jonás dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Te imaginas que hoy en día fueras y dieras un mensaje a un grupo de gente y que esa gente se convirtiera y que esto impactara a la autoridad de tu ciudad? Qué hermoso sería que de repente toda una ciudad convirtiéndose a Dios. Sin embargo, Jonás
lejos de alegrarse con esto, él se enojó con Dios. Él agarró su camino y estaba muy molesto con Dios. Él ya había decidido que Nínive tenía que ser juzgado y tenía que ser destruido. Pero ¿quiénes somos tú y yo para tomar el lugar de juez que tiene Dios? Y ahora más aún, ¿verdad? Dice que cuando tenemos establecidos en el corazón nuestras nociones preconcebidas sobre la forma en que Dios debe obrar, esos pensamientos se pueden levantar contra el conocimiento de Dios y obstaculizamos el mover de Dios en nuestras vidas. Lejos de que sea alguien más, dijeras tú que querías que alguien fuera castigado por cómo se ha comportado, si tú le estás diciendo a Dios cómo tiene que obrar y Dios no obra según tu punto de vista, tu corazón se va a endurecer y quien va a terminar alejado de la presencia de Dios eres tú. Y yo creo que eso, ninguna persona vale la pena en nuestra vida como para que nos alejemos de la presencia de Dios. Yo creo que es lo más hermoso que tenemos que estar cuidando. No porque alguien te miró feo, no porque alguien te hizo cara. ¿Sabes qué? A lo mejor se ríe de ti, a lo mejor es un hermano en Cristo. Deja que ese sea un asunto entre él y Dios. En su momento a todos nos va a llegar la hora del juicio. Deja que sea alguien que te deba algo y no seas tú guardando algo que te aleje de la presencia de Dios. Puede que esa persona le dé tiempo de arrepentirse y pueda estar viviendo en la presencia de Dios. Y puede que a ti o a mí no nos dé tiempo de arrepentirnos y vivamos alejados de la presencia de Dios. Jonás obedeció, pero ministró sin pasión alguna. Tú y yo tenemos que ser obedientes a todo lo que Dios nos diga, pero con esa pasión por almas, esa pasión porque queremos ver el cielo lleno de almas, que queremos dejar vacío los lugares del infierno. Jonás no tenía compasión y tú y yo tenemos que tener compasión porque lo que Jesús tenía era compasión por las almas. Tal vez, ¿verdad? Había desobediencia y Jonás había sido criado, ¿verdad? Por su padre, que te digo que era un profeta y sabía que tenía que venir un juicio, pero tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Si Dios, vio que Nínive era una mala ciudad, pero la gente se arrepintió, Dios le cambió el plan a Jonás. A lo mejor a ti te ha cambiado el plan muchas veces en tu vida. A lo mejor pensabas que estabas orando y que Dios iba a venir a destruir a tus enemigos. Y sin embargo, los corazones de tus enemigos se volvieron a Dios. Y tú querías juicio, pero no sabes en qué momento Dios te va a dar una honra por obedecerle. Te aseguro que la honra más grande es la que Dios nos da, que la que tú y yo podemos tener. Jonás se volvió un experto en desobedecer y por su desobediencia causó varios problemas y uno de ellos fue el retraso. Si tú desobedeces, retrasas la voluntad de Dios en tu vida. A lo mejor en el punto en el que estás actualmente ya no tendrías que estar. A lo mejor ya tendrías que estar en otro punto. Pero mientras obedezcas, acá dentro de ti, ¿verdad? Renegando de lo que Dios te mandó a hacer, finalmente no estás obedeciendo y está viniendo retraso a tu vida. Otro problema que causa la desobediencia es la influencia negativa en las personas que te rodean. A lo mejor por lo que haces, por lo que Dios te mandó a hacer, está impactando negativamente a las personas porque no lo haces de la manera en que Dios te lo ha mandado a hacer. Tenemos que ser unas personas que llenas de gozo, ¿verdad? Si Dios decidió perdonar a esa ciudad, pues alegrarnos por esa decisión de Dios. Alegrarnos porque se está cumpliendo la palabra de Dios, que Él vendría a liberar a los cautivos. No nos dijo que a los cautivos que a ti te cayeran bien, o a los cautivos de tus amigos, o a los cautivos de tu familia. Él dijo que vendría a liberar a los cautivos, a aquellos que le escucharan, a aquellos que abrieran su puerta de su corazón para Jesús. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, tú y yo nos convertimos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque los incrédulos, ¿verdad? No son los que van a causar el problema, sino eres tú que conoces de la palabra, que has sido llamado y que no la estás siguiendo. Y te aseguro que en un incrédulo a lo mejor puede obrar más fácilmente el que Dios le dé una palabra por medio de alguien y lo obedezca, que en ti, cuando te llenaste simplemente de puros legalismos en tu mente. Tienes que llenarte del amor de Dios. Mira, quiero que me acompañes a Jonás 1:10.
Y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huye de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿Te estás dando cuenta? Cuando Jonás salió huyendo de la indicación que Dios le dio, cuando le dijo, vete para acá, y se fue para allá, se fue a ese barco, se subió, y vino una tormenta que se dieron cuenta que no era típica. Estaba perjudicando a los que estaban en ese barco. A lo mejor hoy en día estamos perjudicando el barco de nuestra familia con nuestra actitud, el barco de tu trabajo, el barco de tu iglesia por tu actitud. ¿Imaginas a qué grado estaba el berrinche de Jonás? Que prefería morir antes de que obedecer la voluntad de Dios. Se hizo una persona negativa y deprimida, que estaba tan enojada, ¿verdad? Que decía, ay, prefiero morirme que hacerle caso a Dios. A lo mejor Dios te mandó a hablar a un lugar, como yo te decía, donde has sido atacado. Y que dices, ay, no, Dios, dime que vaya a las naciones y lo haré. Pero si no puedes ir a donde Dios te está mandando, a la vuelta de la esquina de tu casa, hablarle a la persona que está ahí, que dices tú, eso me cae muy mal. ¿Cómo crees que Dios te va a dar algo más? ¿Cómo crees que vas a ser un siervo idóneo para la obra si a donde te está mandando no estás yendo? Y por el hecho de no ir, no recuerdo ahorita dónde está en la palabra, que hay una escritura que dice que a quien Dios te puso que le hables de la salvación, que le hables del evangelio, que le hables de Cristo, y si no lo haces, Dios un día va a hacer cuentas contigo y te va a preguntar, ¿te acuerdas del chico aquel que vendía chicles? Del chavo aquel drogadicto que yo te mandé a que le hablaras de mí. No lo hiciste. Y mira qué pasó, que a lo mejor esa persona murió no conociendo de Dios, pudiendo, si tú le hablabas, aceptar a Cristo. Pero ahora llevas esa cuenta de que a una persona que puede estar en el cielo y tú no te atreves a hablarle. A su familia, ¿verdad? Que le pudo haber cambiado la vida. Y sobre todo también cambiaría tu vida. ¿Cómo afecta la desobediencia? Tenemos que ir más allá, pero cuando Jonás es sepultado vivo en el vientre de un gran pez, Jonás comenzó a arrepentirse. En el capítulo 2 de Jonás, en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Cuántas veces le has dicho, si me dieras una oportunidad más, haré esto, Señor? Yo creo que tendríamos que empezar a contar las veces que le hemos prometido algo a Dios. Y a lo mejor seguro que se nos han olvidado muchas promesas que le hemos hecho. Pero el Espíritu Santo es fiel y está ahí con nosotros para recordarnos cada promesa no cumplida que le hemos hecho a Dios. Para que hoy tengamos ese tiempo de pagar esa deuda. Jonás aceptó por fin darle a Dios lo que él había prometido. Aquí observamos por fin un cambio de conducta, pero no de actitud. Jonás termina este libro, ¿verdad? Hablando, viene, como yo te decía, una conversión de una ciudad, pero Jonás no pudo disfrutar eso. Muchas personas se adaptan externamente a la visión de su iglesia o a lo que Dios está haciendo en la ciudad, pero interiormente su corazón no está puesto en ello. Cuando nuestro corazón no está sincronizado con nuestras acciones, no tenemos gozo. Jonás 4:1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. A lo mejor tú estás en tu iglesia, estás en esta iglesia expectativa 320, y Dios nos está mandando a hacer cosas para alcanzar a las multitudes. Y a lo mejor ahí vamos corriendo, y sí, ahí voy. Pero acá vas pensando, qué flojera. Y híjole, ¿cómo no se les ocurrió mejor tal colonia? O ¿por qué mejor no vamos a hablar a los acá? Estos no merecen esto. Estás caminando, pero a la vez vas en contra de lo que Dios quiere hacer. Así que en ese tiempo yo creo que es tiempo de ponernos a cuentas y en vez de estar mirando, ¿verdad? Atacando, ok, Señor, ¿a quién vamos a hablarle?
que nos abracemos entre hermanos y si alguien ha caído, ¿verdad? Darnos la mano y levantarnos y exhortarnos a seguir adelante, exhortarnos en amor y no a estar señalando y diciendo, no, ya lo vamos a hacer a un lado por esto. Dios no te desechó a ti y no me desechó a mí, que bien lo pudo haber hecho. Tenemos que levantarnos, ¿verdad? Y alegrarnos, ¿verdad? Que por esa persona inconversa que hoy recibió de Cristo y que dices tú, si conocieran su vida, pues eso es más hermoso, ¿verdad? Dicen que más agradece al que más se le perdonó. Tenemos que ser personas, ¿verdad? Que nuestro corazón esté sincronizada a tener el corazón de Dios. Necesitamos tener pasión por la obediencia. El fuego de Dios nos da la pasión de hacer su voluntad. No importa qué, ¿va? Es cuando decimos, híjole, yo no quisiera venir cuando vas bajo la lluvia y estuviera yo en mi cama. Hace unos domingos, ¿verdad? Yo te diré que yo estaba cansadísima y yo no quería levantarme de mi cama. Yo decía, domingo, quisiera estar en mi cama todo el día, o quisiera poder estar hasta más tarde en mi cama descansando, o andar aquí en facha. Y sin embargo, el Espíritu Santo me redarguyó, ¿verdad? Y me dijo, ¿a dónde tienes que estar? Y, ¿verdad? Y me vine al servicio de la iglesia y con una actitud correcta, vine a disfrutar el servicio, fui bendecida con el servicio. Y vas alineando poco a poco tu corazón hacia la voluntad de Dios. Jonás tenía un ministerio, tenía un llamado, tenía el título de profeta, pero no tenía la pasión de Dios. Y tal vez tú hoy en día tengas todo eso, tengas hasta un título, ¿verdad? Un profeta, un pastor, un líder, pero mientras no tengas la pasión de Dios, hay que tener cuidado y hacer ajustes en tu vida. Y a lo mejor hoy dices tú, pero yo soy simplemente alguien que ha conocido a Cristo hace una semana, hace un mes, pero tienes esa pasión. No detengas ni apagues esa pasión que Dios ha puesto en ti. Jonás 4:2 dice, lloró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía que si se arrepentían, Dios los perdonaría. ¿Y por qué te enojas con Dios? Porque Él haga su voluntad. A lo mejor alguien, cuando te vio llegar a la iglesia, alguien dijo de ti, ahora es cristiana, ¿y por qué Dios la salvó? ¿Por qué Dios le dio salvación? A lo mejor a alguien no le gustó que tú estuvieras, ¿verdad?, llegando a la iglesia recibiendo de Cristo, pero a Dios le plació llamarte hijo o hija de Dios. A Él le plació extender ante ti su gracia. Ahora tenemos que ser esos portadores de gracia, ¿verdad? Queremos ser portadores de gloria, pero yo creo que tendríamos que ser portadores de gracia, de ese amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos y para cada una de esas personas que aún están perdidas allá en el mundo. Tenemos que llevar eso, ¿verdad? ¿Quiénes somos tú y yo para discutir con Dios? Si has estado enojado con Dios mientras cumplía su voluntad, hoy te hago una pregunta, ¿tienes el derecho para enojarte con Dios? ¿Estás en el derecho? Hoy medita, toma tu tiempo, ¿verdad? Y pregúntate, ¿estoy de acuerdo con el llamado de Dios para mí? ¿Estoy llamado con el llamado de Dios para mi casa, para mi iglesia? Busca que no estés siendo un rebelde, porque entonces vas a negar el destino de Dios para tu ciudad. Estamos buscando porque esta ciudad Papantla es una ciudad salva, pero si nos estamos negando a lo que Dios está buscando, a lo mejor Dios está buscando entrar por cierta área de Papantla, ¿verdad?, de la sociedad, y cuando nosotros queremos, no, que venga por este lado, dejémosle a Dios el cómo, obedezcamos y no limitemos el avance de Dios en esta hermosa ciudad de Papantla, ¿verdad? Hoy ha nombrado Dios líderes, pastores, gente que tiene responsabilidad de guiarnos. No tenemos que oponernos a lo que Dios les ha hablado, a la dirección que les ha dado. Tenemos que hacer ese apoyo para salir, ¿verdad?, así, a predicar el evangelio, a hacer lo que nos toca hacer. Así sea que te toque simplemente venir a levantar un papel tirado, haz lo que tengas que hacer, haz lo que Dios te ha pedido que hagas con el corazón, de acuerdo a su voluntad.
Mira, acompáñame a Lucas 22:42. Ahí Jesús, ¿verdad?, está en esa noche previa, ¿verdad?, a ser crucificado y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tuvo muchas razones, algunas veces lo he dicho, para decir que no. Sin embargo, dijo que sí. Él podía, si quería, estaba en la libertad de morir en la cruz, ¿verdad?, entregarse en sacrificio en la cruz, de vivir lo que era la muerte en cruz, de experimentarla, o decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí yo llegué. Jesús no estaba comprometido obligado a hacerlo. Sin embargo, él sí tenía un compromiso de amor por ti, por mí, para salvación. Ahora te pregunto, ¿crees que tú y yo tengamos el derecho de ponernos más rebeldes o como luego decimos, que nos estamos cotizando más con Dios para decirle, no, Señor, ponme una obra que me guste, pero que no esté lloviendo, o que esté el camino así, o ponme a trabajar con tal persona? Jesús no lo hizo, ¿por qué tú y yo tendríamos que hacerlo? ¿Por qué crees que el Padre tendría que hacer una excepción contigo y conmigo? Tenemos que ir más allá. Jonás nunca se convirtió oficialmente en un creyente caído, escucha bien eso, nunca dijeron, cayó, pero nunca fue un creyente que disfrutó completamente lo que Dios hizo por medio de su vida. Por medio de predicar la palabra, una ciudad se convirtió y él no pudo disfrutar eso. ¿Le cambió Dios el plan? ¿Cuántas veces Dios te ha cambiado el plan en tu vida? Yo creo que es hora de que empecemos a disfrutar el cambio de planes de Dios para nuestras vidas. Te aseguro que el propósito de Dios se va a cumplir. A lo mejor no en el camino que tú y yo pensábamos, pero en el camino de Dios y en su voluntad. Y en eso quiero decirte algo, que siempre vamos a ganar, que cuando tu corazón está lejos de la voluntad de Dios vas a perder. Pero si estás de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa dónde estés, no importa tu lugar de impacto, vas a ir más allá. La desobediencia siempre traerá confusión, pero la obediencia traerá claridad a tu vida. Hoy es un día para que te levantes, sintonices tu corazón con la voluntad de Dios, que te aseguro que, como Romanos 12:2 lo dice, que es buena, agradable y perfecta. Hoy, levántate de donde estás, libérate de donde te has mantenido anclado. Déjate de esos enemigos que de una u otra manera te mantienen atado y levántate y prosigue tu camino. Dios va a usar gente consagrada para realizar su voluntad en nuestra ciudad. Así que está en ti decidir si vas a ser una persona partícipe de hacer la voluntad de Dios en esta ciudad o simplemente vas